Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Siempre la misma caminata. A ver, vamos a cambiar, Chino. Vamos por acá. Hola, ¿cómo están? Ay, me perdí. Salgo de la rutina, siento como que me falta algo, voy a tener que venir por acá entonces. Ya está, a compensar. Bueno, paveando, pero acá estamos iniciando este nuevo programa de Seguimos Educando, como todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16. Seguimos educando para secundario orientado, cuarto y quinto año. Felices de compartir con ustedes tantas tardes, tantas siestas, ¿sí? Esto es para no dormirse la siesta, al revés, para poder estar de algún modo despiertos, despiertas, compartiendo con los docentes que vienen acá a traer sus conocimientos, a traer su buena onda, ¿no? Tantos programas y tanta buena onda en el sentido de hacer circular ideas, pero también sensaciones, ¿sí? A veces las materias entran más como cuestiones de información, ¿no? Que uno recaba, y a veces son más experiencias emotivas. Hoy volvemos, me parece, de algún modo a esa mezcla, porque hoy tenemos clase de artes visuales. Vuelve la profe Alma y volvemos con las abuelas de Plaza de Mayo, que ya estuvimos trabajando campañas de bien público, y vamos a ver afiches y vamos a ver de qué modo, en casos concretos, en experiencias concretas, las campañas de algún modo, podríamos decir, tuvieron éxito o dieron fruto, generaron reacciones, inspiraron, que cuando tienen que ver con campañas con un fuerte compromiso social, me parece que es celebrado por todos. Vuelve también el profesor Alejandro. Vamos a tener geografía, ¿sí? Así que ciudades, ¿sí? Seguimos con el tema ciudades en relación a lo que es el desarrollo industrial, ciudades e industrias en geografía, afiches y abuelas de Plaza de Mayo en artes visuales. Un programa tremendo para compartir hoy. Gracias por estar ahí. Y estos consejos contra el coronavirus. Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado. Ventila todos los ambientes cerrados. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas por teléfono. Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, al 107, Gran Buenos Aires 148, a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, aquí estamos. Bienvenida, Alma. ¿Cómo andamos? Bien, materia artes visuales y de cierre, ¿no? Clase de cierre. Sí, vamos a hacer un breve punteíto por las cosas con las que estuvimos trabajando en estas 5 clases. Dale. Estuvimos trabajando durante 3 clases con humor gráfico y con historieta. Sí. Y a través de ese lenguaje estuvimos trabajando con distintos elementos del lenguaje visual. Sí. Primero trabajamos con estructuras, ¿te acordás? Con El Eternauta, con Oesterheld. Me recuerdo. Trabajamos también con claroscuro. Trabajamos con encuadres, puntos de vista, planos. Y después nos metimos en campañas de bien público. Estuvimos viendo la clase pasada, campañas de abuelas. Sí. Y hoy vamos a trabajar con afiches. Además de todos estos temas que estuvimos trayendo y llevando de una clase a la otra, trabajamos con 4 entrevistados. Tenés razón. Tuvimos a Tute, tuvimos
a Delius, a Saracino y a Daniel Roldán, que nos ayudaron a pensar todos estos temas y a vincularlos, y también ellos los estuvieron pensando con nosotros. Fíjate, 4 entrevistados muy distintos, y en los 4 yo sentí un poco lo mismo, que es que todos así con un deseo que excede lo que es el mundo de la historieta, ¿no? Se nota que realmente los creadores de digamos, de esta esfera tienen así como una avidez, primero una sensibilidad, pero también una avidez de conocimiento a todo nivel, indagación existencial, prácticas estéticas. Me fascinó. Todos apasionados por lo que hacen y siempre todavía aprendiendo, investigando, poniendo en diálogo, y cada tema nuevo a abordar en los trabajos visuales requiere esa investigación y requiere ese ponerse a pensar en el tema, incluso a través de otras disciplinas, y ellos lo pudieron también exponer en las charlas, así que está buenísimo. Buenísimo. Después de la entrevista con Roldán y yendo un poco a la clase pasada y metiéndonos en la de hoy, qué diferente también que es analizar todo lo que vos nos traés a partir de una campaña concreta, ¿no? De un hecho específico como es la campaña de Abuelas, y también para sacarlo un poco del plano comercial, no porque no por una cuestión moral, digo, porque también podemos visualizar el efecto que tiene y no quedarnos únicamente con la idea de las campañas publicitarias solamente en términos comerciales, ¿no? Que creo que también la minimizan, porque es mucho más importante el campo que se abre. Claro, bueno, de hecho muchos diseñadores van a trabajar, como contaba Daniel Roldán la semana pasada, con distintos tipos de campañas y van a tener un lenguaje común, pero apuntando a distintas cosas, y me parece que ahí el rol de los artistas sí es diferente y es claro, sobre todo por esta cuestión de la polisemia en estas imágenes y en sus lecturas, en donde sí en las campañas de bien público puede pasar otras cosas y puede haber un trabajo diferente. Hoy vamos a ver afiches en Abuelas, y vamos a terminar después en el segundo bloque viendo una experiencia concreta, que es el caso de una nieta recuperada que a partir de un spot específico de Abuelas se acercó a preguntar por su identidad. Pero empecemos por el tema afiches, y bueno, es una palabra que también parece de otra generación, ¿no? Claro. El afiche, digamos. El afiche que tiene un recorrido bastante largo y de distintos lugares. Sí. Amigado siempre y a la par de todo lo que son las técnicas gráficas que ya vamos a estar viendo. Abuelas va a tomar este lenguaje de los afiches desde prácticamente sus orígenes, y vamos a tener hoy todo un recorrido por algunas de esas campañas desarrolladas a través de afiches por distintas personas que en ese momento se acercaban a colaborar a Abuelas. Entonces ese diseño de campaña era más una colaboración, casi te diría mano a mano. Te hago igual la primera pregunta, sí, obvia. Digo, ¿qué es un afiche? ¿Qué es un afiche? Bueno, es una pieza que puede formar parte de una campaña tanto publicitaria como de bien público, que lo que va a tener es un lenguaje muy sintético, muy claro, que va a buscar un impacto, tiene que provocar que nos detengamos a mirar de qué se trata, y que va a buscar, como trabajábamos la clase pasada, este cambio de postura, incorporar nueva información. O sea, todo esto mismo que veíamos a través de los Twitter relatos la semana pasada, lo vamos también a ver aplicado a estos afiches y a estas campañas. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer un afiche? Para hacer un afiche vamos a tener en cuenta esto que decíamos, el impacto, esto de qué lenguaje maneja el afiche, que hace que nos detengamos, cómo recordamos la información. Claro, no puede estar información muy simple, muy clara y muy sintética. Muy directa. Que no puede estar llena de contenido, porque entonces te perdés. O sea, exactamente. Tiene que capturar tu mirada. Tiene que ser lo suficientemente llamativo para capturar, a la vez entrar en un lenguaje para que entendamos casi sin leer de qué se puede tratar. Perfecto. Y esta cuestión muy importante que ahora vamos a ver, que es la pregnancia, que lo podamos recordar. Bárbaro. Vamos a ver este primer video, los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de pensar y producir un afiche. Producir un afiche. Para hacer un afiche hay que tener en cuenta varias cuestiones.
En primer lugar, su estructura, la organización de sus partes y cómo se relacionan entre sí. En segundo lugar, el orden, cómo se acomodan los elementos de modo tal que el receptor reciba toda la información que se le quiere transmitir. En tercer lugar, pero fundamental, el impacto. El afiche tiene que capturar la atención de quien pasa por delante suyo. En cuarto lugar, y relacionado con el anterior, la pregnancia. El afiche tiene que ser bien recordado por el receptor, la mayor cantidad de tiempo posible. En quinto lugar, la polisemia. Las imágenes evocan múltiples significados según la experiencia y características del receptor. El afiche dialoga con ellos. En sexto lugar, el contexto. El mensaje del afiche pone en juego los conocimientos previos y la situación del receptor para su decodificación. En séptimo lugar, las tipografías. Las letras participan como formas, por lo que intervienen en la transmisión del mensaje. Por último, la síntesis. El afiche funciona como un todo. Sus elementos se articulan permitiendo identificar si se trata de una pieza publicitaria, un anuncio de una oferta o parte de una campaña de salud. Buenísimo el video. Lo que obviamente después uno lo piensa para uno, en su casa, en sus proyectos. ¿Cuáles son esos elementos por ahí más artesanales que tenés que tomar en cuenta si quieres hacer tu afiche para vos? Yo qué sé. Totalmente. Importantísimo. No es 100 lo mismo. cartelitos. Claro, no es lo mismo una mega empresa que hace una tirada Obvio. gigante de afiches para pegar por toda la ciudad. ¿Qué herramientas tenemos para hacer? Por ejemplo, en el colegio hay un festival y queremos pegar afiches por el barrio para invitar a vecinos, a vecinas a venir al colegio. Claro. Y no vamos a ir a imprimir, no vamos a hacer una cosa que va a ir a una imprenta y vamos a hacer cientos de... Entonces queremos hacerlos en casa. Esto es lo que pasa con distintos artistas a lo largo de un largo recorrido y de distintos lugares, que lo que van a hacer es tomar distintas técnicas gráficas muy relacionadas a lo industrial, pero incluso a lo industrial de otra época, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, para producir tiradas cortas que se pueden hacer bastante caseramente sin demasiadas cosas distintas. Perdés a tu perro, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué armás? Eso es como un afichito. Exactamente. Ahí vas a recurrir a la fotocopia y quizás agregarle algo a mano porque vas a hacer, no sé, 50, 100 cartelitos y los vas a pegar. Bien, veamos en este video un ejemplo a través de la figura de Abraham Vigo y los artistas del pueblo. ...1935... Corren años difíciles, tiempos de corrupción, injusticia, conflicto, pero también de transformación y debate. El país se está transformando. Hace ya 5 años que Irigoyen cayó, y con él terminó la tensa tregua que reinaba en las fábricas y estalló definitivamente la represión. En su atelier, Abraham Vigo se siente un trabajador gráfico. También comparte con sus compañeros del grupo Artistas del Pueblo encendidas discusiones sobre el papel del arte en la sociedad. La mayoría de ellos vienen de las clases populares, saben lo que pasa en las fábricas y hacia allá dirigen sus miradas. En estos escenarios, Abraham ve imágenes que nunca va a olvidar y que luego serán impresas una y otra vez. En su obra La Huelga, como telón de fondo, un perfil industrial y la policía montada. Una mujer en el centro de la imagen, junto al cuerpo de un compañero. Grita, arroja una piedra a los atacantes. Solo su brazo extendido, que sostiene una piedra contra todo. Un gesto pequeño, precario. La imagen se detiene en un instante antes. Luego, el rifle abrirá fuego. Una mirada suspendida en el tiempo. Un momento irrepetible que queda congelado frente a nuestros ojos.
En ese instante se hace palpable la desesperación, también la dignidad de la lucha. Esta imagen será reproducida y así difundida. Servirá como consigna, como argumento, como palabra inmersa en el debate de su época. La huelga, de Abraham Vigo, Aguafuerte con Aguatinta, 1935. Bien, tenemos el afiche acá, ¿no? Sí, Sí. ¿viste? Ahí en el video vemos a Abraham Vigo recreado, trabajando con esas máquinas, esas imprentas que son una maravilla. Increíbles. Distintos tipos de imprentas, tipográficas, con las que van a ir elaborando estas imágenes. Todo este grupo de artistas del pueblo. Esta obra es de 1935. A ver, la vemos ¿Sí? aquí. ¿La vemos ahí? Sí. 1935. 1935. Grabado, ¿no? Es un grabado, es un aguafuerte y aguatinta. Estas son técnicas que se hacen con chapas de metal y distintos ácidos bloqueando la chapa de distintas maneras para producir líneas y claroscuro. Lo que vamos a ver acá es esta figura femenina que tiene una piedra en la mano. Acá vemos un hombre que yace en el piso y esta huelga obrera o este movimiento, y vamos a ver bueno, todo este armado de una escena, y me gustaría acá tomar como algunas cosas puntuales para revisar y analizar. Por un lado, se ve mejor en el video porque se toma en primer plano esto que está acá. Claro. Esto que está acá, que nos lleva directamente, es casi una imagen icónica del Mayo francés, ese recorte de perfil de la fábrica con la chimenea y el puño que tenemos como muy conectado a esa imagen, solo que esta es 33 años anterior. Tremendo. Tremendo. Eso también nos habla de esa mirada puesta siempre en imágenes, en particular de ese eje norte de artistas y los artistas argentinos que van a estar siempre yendo a estudiar, volviendo. Se habla, muchos textos hablan, por ejemplo, del desembarco de las vanguardias, ¿no? Como si las vanguardias hubieran hecho una valija y hubieran venido en barco, no, se iban a buscar las vanguardias y se traían. Entonces, esta cuestión de esta mirada puesta está también en estos artistas que van a rechazar la academia y van a rechazar los salones oficiales, van a pertenecer y a trabajar con el movimiento obrero y van a usar esta reproducción de la imagen justamente para salir de ese circuito de galerías y poder llegar a esa, ¿no? llegar a esos mismos obreros que participaban de las huelgas, ¿sí? O un referente de este tipo de realismo y de esta mirada puesta en los trabajadores la vamos a tener con un francés, que esto te va a encantar, que se llama Honoré Daumier. Daumier se escribe Daumier. Acá lo tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque ese realismo, que esto va a ser bastante anterior, casi un siglo anterior al trabajo de Vigo, pero él va a ser uno de los que con esa mirada hacia otros aspectos de la sociedad va a ser uno de los grandes antecedentes y referentes de la caricatura y del humor gráfico. Así que fíjate cómo vamos como conectando distintos puntos de todo lo que venimos trabajando y que tienen que ver con la circulación de la obra. O sea, con obras que salían de los salones, del museo, de la galería, para llegar a otro tipo de público y para circular también de otra manera. ¿Sí? Buenísimo. Y una tercera referencia, también muy importante, es que estos artistas del pueblo van a trabajar en grupo. O sea, van a constituir un grupo y van a compartir taller en la zona de Barracas. De hecho, también se van a llamar artistas de Barracas. Pero que trabajen en público no quiere decir que formaran un grupo cerrado. Van a trabajar con otros artistas. Benito Quinquela Martín es un ejemplo de un artista que tuvo otra circulación, pero trabajó con ellos también. Y con artistas también de otras disciplinas. Por ejemplo, del Teatro del Pueblo, con el grupo de Boedo, con otro tipo de artistas también. Van a trabajar a veces en la calle, ¿no? Van a trabajar en la calle y eso también es una gran antecedente de este trabajo en grupo y de estas técnicas gráficas que, si las traemos a este momento, a este 2020 y a las últimas, te diría, 2 décadas, fácil, vamos a encontrar distintos grupos de artistas que lo que van a hacer es sacar esas técnicas gráficas a la calle, incluso haciendo participar al público. Un ejemplo claro es la serigrafía. Acá tenemos un chablón. A ver.
a ver si se ve. Esto es un chablón de serigrafía, es una malla de metal que se bloquea por partes y se le pasa tinta, y esto produce imágenes que se pueden repetir miles de veces sobre cualquier prácticamente superficie. Y vamos a ver distintos grupos que lo que van a hacer es llevar estas técnicas a la calle, mostrarlas y hacer participar a la gente en distintos además del eventos. grabado, hay otras formas caseras Hay un montón de otras formas caseras, y por esto decíamos, si nosotros quisiéramos producir una ficha en una tirada chica, podemos recurrir a distintos elementos. Por ejemplo, sellos de goma. Acá tenemos algunos también. Acá tenemos algunos sellos de goma. Sí. Son muy chiquititos, no sé si los llegamos a ver. Sí, sí. Tenelos en la mano. Son mini. Mira, no, tenelos en la mano que la cámara... Ahí va, mira. Ahí va. Ahí se ven. Sí, levanta uno. Son bien chiquititos. Ahí tienen de un lado la letra, del otro lado dice qué letra es. Acá los tenemos estampados. En la imagen. Vean, en la imagen. Acá tenemos estampados estos mismos chiquititos. Bueno, y otros hoy en día hay mucho, ¿no? En la calle vemos muchas expresiones públicas con esténciles. Esténciles, o sea, formas recortadas en radiografía que yo puedo ir entintando y armando distintas cosas. Y vamos a ver un montón de otras técnicas. Mucho esténcil. También fotocopias o fotocopias traspasadas, sellos, también paste up, esto que se hacen papeles y que se van pegando, y entre distintos artistas, incluso en distintos momentos, van a ir armando imágenes. En Rosario, por ejemplo, cerca del río, hay unas paredes enormes donde vemos esto, y son espacios en los que los afiches también conviven y dialogan. ¿Qué elemento fundamental en todo esto? La salida del arte a la calle, ¿no? Sí. Marca ahí como un quiebre, sobre todo para esta idea del arte más enclaustrado o encerrado en el museo, ¿no? Y también un gran quiebre con esta idea del artista genio puesto en un pedestal para ser admirado. Acá estamos hablando de grupos en donde muchas veces no están ni los nombres, es el nombre del grupo, y grupos abiertos en donde quien mira también participa, y estas acciones son justamente eso. O sea, que también hay una cuestión casi performativa de estar puesta en la calle. Colectiva, totalmente. Tal cual. Bueno, vamos a ver ahora, ya que nos decís esto, en el próximo video, unos alumnos que nos muestran su producción. Hola, soy Abril y hace un tiempo con mi colegio venimos trabajando con el gomero. El gomero es un comedor que se encuentra abajo de un gomero, que es un árbol. Está en Barrancas de Belgrano y está soportado por sus vecinos y vecinas. Ellos y ellas, ahora que hay pandemia, decidieron hacer viandas y llevárselas a la gente que antes solía ir a este comedor. Hicimos 100 barbijos para poder donar al gomero, y además se nos ocurrió la idea de que las viandas que está haciendo el gomero, colocarles afiches que tengan que ver con la higiene y cuidado que hay que tener para la pandemia que estamos viviendo en este momento. Para definir la información que iba a ir en el afiche, lo primero que hicimos fue buscar una plantilla para hacerlo, y justo encontramos una que venía con bastantes datos importantes de cosas para tener en cuenta ahora. Y bueno, elegimos algunos que nos parecían los más importantes y los agregamos a nuestro afiche. No sacamos la información de ningún lado, sino que ya es información que la conocemos todos y que la repetimos casi todos los días, que es lavate las manos, no toques la calle, no saludes dando ni un beso, ni saludándote con la mano. Son cosas que ya las tenemos incorporadas y que hay que seguir transmitiéndolas para que la gente siga haciendo las cosas bien. Para armar el afiche nos juntamos todos virtualmente y empezamos a tirar ideas y cosas que podíamos empezar a armar. Por un lado dijimos que estaría muy bueno usar el color azul para la letra, ya que los dos logos de las dos instituciones tienen como un celeste o un azul en el logo, y nos pareció una muy buena idea poner un azul oscuro para que se lea muy bien y que sea un parecido a un negro también al mismo tiempo.
También colocamos imágenes al lado de los textos para que se viera más atractivo, y con respecto a la tipografía lo que hicimos fue elegirla a partir de qué letra nos gustaba más a cada uno. Pudimos llegar a una conclusión y la elegimos pensando también en qué pudiera llamar más la atención de las personas que iban a ver este afiche. Me dieron ganas, Alma, de ponerme a hacer afichetas y empapelar mi casa, porque no podemos salir ahora. No, pero después de clase te presto todo lo que traje y nos ponemos acá a hacer cosas con los sellos. Dale, nos vamos al recreo y cuando volvemos nos metemos así de lleno en la campaña a través de los afiches y de spots de Abuelas de Plaza de Mayo. Bien, nuevo bloque de Seguimos Educando y un poco como anticipábamos, vamos a ver la campaña de afiches de abuelas. También lo que queremos decir es que con el cambio de siglo y la aparición de nuevas tecnologías, obviamente también abuelas va a ir cambiando de dispositivo, ¿no? Pero digo, al principio el afiche fue todo. Y después sí pasa obviamente a meterse en los spots, primero televisivos y después en todo lo que son las campañas vía redes. Claro, que estuvimos viendo. Que estuvimos viendo. Pero desde el comienzo, esto que empezaba, como contábamos la clase pasada, con solicitadas en los diarios, empiezan a aparecer después afiches hechos por distintos artistas y diseñadores e ilustradores que van a ir haciendo estas colaboraciones con abuelas. Y en este recorrido de, digamos, casi 40 años, un poquito más, lo que vamos a ver es que, digamos, esos afiches van a ir cambiando su orientación y cambiando el público al que se dirigen. De acuerdo, los nietos y nietas buscados van creciendo. Totalmente. Se hacen padres y madres. Entonces vamos a ir haciendo todo este recorrido por algunas piezas de Dale. Abuelas. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar por esta de acá. Ahí se ve. Fíjate, esta es del año 85-86. No sabemos exactamente. Tampoco sabemos... ¿No sabemos qué? No sabemos quién no sabemos quién es el autor o autora. Claro. Además, porque vos recién dijiste algo que sí. está buenísimo después para reflexionar, que es como, más que nunca acá se ponen en juego esos límites ambiguos entre el diseño y el arte. Porque no cabe duda que es una pieza artística, pero que está pensada claramente desde el diseño gráfico, ¿no? Está pensada desde el diseño gráfico, un diseño gráfico que también va cambiando, digamos, las imágenes con las décadas, que claro. vemos de los afiches en general, digo, de los 80 no son las mismas que podemos ver, digamos, cómo se va desarrollando también el lenguaje y el diseño gráfico mismo. Lo que vamos a ver acá en esta campaña es un niño que está escribiendo en la pared. Sí. ¿No? Fíjate cómo acá la tipografía del afiche es la propia letra del niño. nene. O sea, acá lo que se está tomando es su voz. Y fíjate qué fuerte el texto. Dice, mi abuela me está buscando, ayúdela a encontrarme. ¿No? Tremendo. Tremendo. Entonces, lo que está tomando este afiche es esa voz y ese pedido que parece una casi imperativo, pero esta cuestión de ayúdela a encontrarme. ¿A quién está dirigido esto? Está dirigido a los adultos, las adultas, a todos. a los apropiadores, pero también a toda aquella persona que pudiera tener información para encontrar a esos nietos. Sí. El contexto de este afiche es este Día Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre. Y esto que decís sí. vos, digamos, de 85-86, o sea, donde todavía no había tanta data, se estaban recién abriendo un montón de información que había estado durante la dictadura oculta. Exactamente, y además ese derecho a la identidad que mencionábamos la semana pasada, que es del 89, que hablábamos de la ONU, acá todavía no va a estar. Entonces, va a ser como la fecha de referencia. Y acá lo que tenemos es un contexto, hablábamos, ¿te acordás de contextos de circulación de los afiches? Sí. Acá tenemos
acá se reconoce la iglesia de San Martín de Tours, la ahí Plaza ven. de Mayo, y acá tenemos a Ese estas mismo personas afiche. portando ese mismo afiche, Claro. como si fuera casi una pancarta, y llevándolo. Eran afiches que no se producían masivamente, no se hacían para pegar por toda la ciudad, sino que se hacían tiradas más cortas para llevar a lugares específicos y para que dialogaran con esos lugares a donde se Sí. iban llevando. Perfecto. Así que están muy buenas estas imágenes. Me paso para este lado Dale. para mostrar este otro que tenemos acá. Ujú. Bien. Acá tenemos otro contexto político. Este afiche es de junio del 87, es durante la presidencia de Alfonsín, y este afiche se hace, como dice acá, para la marcha contra la ley de obediencia de vida. Ujú. Que fue una ley que salió en ese momento, exactamente. muy cuestionada por los Durante- organismos de derechos humanos. Sí, exactamente, que planteaba esta cuestión de, digamos, de liberar, digamos, de que fueran De- delitos no punibles, Claro. todos aquellos relacionados con esta obediencia a un cargo militar más Mayor. alto, ¿no? Mayor. Ujú. Yo Sí. recuerdo que fue la primera marcha a la que fui de niña y me Mirá. acuerdo muy patente esa imagen. Acá entonces vemos que se articulan dos textos. Por un lado, buscamos dos generaciones. Entonces, lo que vamos a ver en estas fotos, a ver si llegamos a acercarnos y se ve A ver si un nos acercamos. poquito. Acá tenemos fotos de nietos y nietas que se estaban buscando, de casos denunciados, fotos en muchos casos de documentos, pero también fotos de casamientos, por ejemplo. Claro. Entonces vemos algunas fotos en donde hay dos y otras en donde hay una. Y en alguna parte más de por acá vamos a ver a niños, niñas, bebés nacidos, digamos, en cautiverio con Mirá. sus madres secuestradas. Ujú. Entonces estos eran niños, niñas y bebés que se estaban buscando. ¿sí? Perfecto. Entonces, y acá tenemos este otro texto donde dice, bueno, rechazamos la ley de obediencia de vida, y fíjate cómo las imágenes están como articulando Sí. estas dos Los cuestiones. ¿no? responsables, dice acá, de este horror deben ser juzgados y condenados, porque lo que hacía la ley de obediencia de vida era interrumpir los juicios. Era Exactamente. postular quién era juzgable y quién no, de algún modo indultando, entre comillas, o dejando sin juicio a aquellos que lo que argumentaban era que ellos habían actuado en su momento cumpliendo órdenes, entonces que no les cabía la Claro, entonces responsabilidad. también influía en la justicia, detenía las investigaciones, por eso hubo un movimiento muy fuerte en contra de estas leyes de obediencia de vida y de punto final. Y ahí, fíjate, además, como todo este momento histórico y político se articula con esta construcción de sentidos acerca de la identidad de la que hablábamos Total. también en la clase pasada. Bien. Me ¿Tenemos vuelvo más? para este lado. Dale. Sí. Acá lo que tenemos es, volvemos a la Universidad de Buenos Aires y a esta Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ujú. que ya habíamos mencionado cuando hablamos con Daniel la semana pasada. Y acá tenemos la cátedra Méndez, que propone a sus estudiantes realizar afiches que trabajaran sobre el tema identidad. Ujú. Entonces, vamos a empezar con este de acá. Este afiche lo hizo Ariel Ketama, y la premisa de la que partió es esta frase que está acá, que dice: ejerce tu derecho a la identidad. Ujú. ¿Qué vamos a ver? Un nombre arriba, escrito en el papel, y si ven, este nombre es arrancado y con las letras es armada esta nueva identidad. Acá en el nombre de arriba dice 3 meses y hay una fecha, y en este dice 22 años hoy. Fíjate, lo que tenemos acá es, digamos, este nombre nuevo, rearmado con cinta, pegado con papel precariamente, y Impresionante. esta como reposición de una violencia ejercida en esta identidad que es arrancada, y ahí incluso se reconocen las formas de los papeles. Entonces es como si pudiéramos, a través de esta conexión entre esto y esto, reponer ese gesto violento. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Es, totalmente. muy, muy fuerte este trabajo, y vamos a ver este otro. Dale. Este trabajo es de Ana Laura Analino, también estudiante de la carrera de diseño. Fíjate lo que hace ella.
acá tenemos El trabajo con las huellas, ¿no? el trabajo con las huellas. Cuento un poco de qué se trata esta imagen. Acá tenemos esta mano a la cual se le han atado con alambres huellas impresas. Estas huellas impresas, para los chicos y las chicas que nos están mirando, que seguramente ya sus documentos fueron hechos con huellas escaneadas, lo que vamos a tener acá es estas huellas que se imprimían en la policía. Uno ponía los dedos en tinta, el famoso pianito, uno iba marcando las huellas y esas son las huellas que quedaban para el registro que en ese momento hacía la policía del documento. Entonces acá lo que tenemos es una identidad impuesta con violencia, atada, y esta referencia también a esta identidad desde el dato genético. Qué importante, Alma, que en las cátedras de la Facultad de Diseño se decida a trabajar con esto, ¿no? Me parece como que ahí también se cruzan muchos ámbitos, ¿no? Digo, el compromiso social de una universidad pública y también el compromiso social de una carrera, de una disciplina. Puesta al servicio de lo que es la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo. Con el tiempo, como decíamos al inicio del bloque, empieza a mutar el dispositivo y se empiezan a utilizar otro tipo de campañas. Déjame agregar una cosita muy cortita, que es que acá vemos esto que traías la semana pasada, cuando hablábamos de bien público y esta necesidad de los artistas y del arte de investigar distintos temas. Acá en este caso estamos trabajando con la biología y este tema de la identidad, de los datos biométricos, del reconocimiento facial, que también tanto interpela hoy por otros medios, va a hacer que muchos artistas trabajen a la par de biólogos y de distintos campos. Por eso está esta cuestión de cómo se investigan los temas también desde el arte y cómo esa investigación de los artistas también aporta a la investigación en otros campos. Genial, Alma. Nos vamos a meter ahora en este video, vamos a ver un spot muy conocido que tiene que ver con una campaña de abuelas. Decíamos con Alma que es de los más conocidos spots, o desde los que más han pegado, más han impactado, hechos por abuelas. Y bueno, a partir de... Este spot es del 2013. A partir de la circulación de este spot, Valeria Gutiérrez Acuña, nieta recuperada en el 2014, que es nuestra entrevistada de hoy, que vamos a hablar con ella después de este video. Pero es por este video que ella se acercó a Abuelas. Lo vemos y hablamos con Valeria. ¿Cuánto pesó la gorda al nacer? 3 kilos 200. ¿Cuánto midió? 50 centímetros. ¿Alguna complicación durante el embarazo? No. ¿Algún antecedente familiar importante que me quieran comentar? ¿Caso de muerte joven en la familia? No. ¿Enfermedades? ¿Padres, abuelos? No, nada. Papá es diabético. ¿Pero tiene importancia eso? Sí, para el bebé es fundamental. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Qué fuerte, ¿no, Alma? La verdad que de los spots, por lo menos, no solo quedó en el recuerdo, sino, digo, sigue siendo un cimbronazo lo que genera, ¿no? Sí, moviliza a todos y a todas. No, ni hablar. Y sí. Imagínate siendo parte de esto. Así que bueno, como les habíamos anticipado, estamos comunicados con Valeria Gutiérrez Acuña. Valeria es hija de Liliana Isabel Acuña y de Oscar Rómulo Gutiérrez, ambos secuestrados el 26 de agosto de 1976, cuando tenían 24 y 25 años. Isabel estaba embarazada de 5 meses. El 31 de octubre del 2013 se acercó Valeria a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad. La historia que le habían narrado decía que había sido encontrada abandonada en la Ruta 2 en Florencio Varela. Luego de su acercamiento a Abuelas se realizó los análisis y el 5 de febrero del 2014 los resultados confirmaron que era hija de Liliana y Oscar. Hola Valeria, gracias por estar ahí, gracias por aceptarnos y poder charlar un ratito con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, bien. Estamos acá con Alma. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Te quería preguntar, para empezar, digamos, esto es así, ¿no? Digo, vos viste el spot, por lo menos así me dijeron, como que viste el spot y que eso de algún modo terminó de ser definitivo para acercarte a Abuelas. Sí, yo justo cuando vi el spot, hacía poco había sido mamá y bueno, me llamaba mucho la atención de lo que me enteré cuando yo había sido mamá, de Claro. que en realidad no era hija biológica de quienes me habían criado. Así que viendo el spot, como que ¿Te movilizó? me movilizó porque era mamá, claro, porque había sido mamá y estaba muy preocupada por el tema de alguna enfermedad hereditaria. Era algo que yo le pueda transmitir y que no sabía a mis hijos. Totalmente. ¿Vos cuándo empezaste a tener dudas, si nos querés contar, sobre tu identidad? Yo empecé, en realidad, yo no tenía muchas dudas porque era muy parecida físicamente a mi mamá de crianza, pero empecé a tener dudas, digamos, algunas cosas que no me cerraban cuando quedé embarazada y el médico me hace muchas preguntas acerca de cómo había nacido, en qué semana y bueno, cuánto había pesado. Y mi mamá, cuando le hago esas preguntas, porque la verdad que nunca lo habíamos hablado, mi mamá como que no sabía qué contestarme, decía no me acuerdo, trataba de evadir la respuesta. Entonces ahí empecé como que eran cosas que no me estaban cerrando. Y bueno, y después a los 2 años me entero que un familiar me cuenta que mi mamá de crianza no era mi mamá. Ahora, el spot es como que da en el clavo, ¿no? Porque de algún modo a vos lo que te termina de disparar un poco todo es la transmisión, el hecho de haber sido vos mamá, ¿no? Claro, sentía que esa publicidad me la estaban, que era para mí. La verdad que sentía que era una publicidad directamente a mí porque yo ya tenía un bebé de 10 meses y bueno, que lo llevas al pediatra, que el pediatra te pregunta si hay alguna enfermedad en la familia hereditaria, si hay algún hipertenso. Claro. Y bueno, la verdad que sentía que era para mí, cuando yo ya me entero de que no soy hija biológica de mi mamá. Todo eso era lo que más me preocupaba a mí para saber y para dar esa información a mis hijos. Eso a tus hijos, claro. Me provoca, claro. Sí, es lo que a mí me hace como entrar en razón en que tengo que buscar, a ver de dónde ¿Quiénes eran tus padres biológicos? Claro, acá Alma te va a preguntar algo. Valeria, bueno, ¿viste? Las abuelas, las denuncias, digamos, que hay de niños y niñas secuestrados, desaparecidos, están entre los años 75 y 80, o sea, desde un poco antes de la dictadura, y hay denuncias hasta el 80. Eso quiere decir que todos los que formamos parte de esa generación estamos con la mirada atenta a estas dudas de las que hablabas. ¿Qué te pasó entre que empezaste a tener esas dudas y te acercaste a Abuelas? O sea, ¿qué miedos tenías? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser ese ir a golpear la puerta a Abuelas y decir, hola, ¿qué tal? Tengo dudas sobre mi identidad. Sí, yo la verdad que tenía... ¿Qué miedos tenía? Tenía miedo primero tenía miedo a no encontrar ninguna respuesta, no saber si o era abandonada realmente como decían, o si había una familia que me estaba buscando. Claro. Yo tenía mucho miedo a eso, pero también quería saber, porque yo necesitaba que si había una familia que me estaba buscando, que sepan que yo estaba viva, que lo que había pasado conmigo durante todo este tiempo, que bueno, que por suerte no la pasé mal, que tuve una familia de crianza que me dio todo el amor que me podrían haber dado y quizás más, porque la verdad que tuve una buena familia, pero yo sí, había otra familia, eso es lo que no me dejaba tranquila, que si había alguien que me estaba buscando, yo quería que supieran que estaba viva, que estaba bien, y bueno, que acá estaba. Entonces, bueno, tomé un día el valor, que me costó bastante, como un año, desde que me enteré, me costó bastante tomar la decisión de ir a golpear la puerta de Abuelas. Pero fuiste,
Sí, finalmente. Pero fui, sí. Sí. ¿Te acordás de ese momento, ese día? Sí, me acuerdo que bueno, que ese día estábamos en el centro con mi marido y bueno, veía publicidades continuamente. Me subía al auto y escuchaba el reportaje a una abuela. Prendía la tele y veía el spot o otras publicidades. Era como que había mucho indicio que me decía acércate continuamente. Entonces estoy en el centro haciendo unos estudios, unos chequeos en el médico en la calle Belgrano y mi marido me dice, bueno, nos sobra tiempo, me dice, ¿por qué no vamos a abuelas a averiguar? La verdad que yo tenía todo preparado para ese momento, o sea, tenía que decidirme. Claro. Y dije, pero bueno, quizás estemos lejos, y bueno, pongo en el GPS la dirección y estaba a 3 cuadras. Así que era como que todo inducía para que vaya, todo se estaba dando para que vaya en el mismo momento a averiguar, y bueno, ahí golpeé y te no sabía qué recibieron. decir. Sí, me recibieron, la verdad que no sabía qué decir y digo, bueno, tengo dudas de mi identidad, lo primero que me salió. Claro. Y ahí me recibieron y bueno, me dieron turno para que vaya a la otra semana, que también tengo un hermano que también no es hijo de mi mamá, no es hijo biológico de mi mamá, así que fuimos los dos. Nos acercamos los dos. Escúchame, recién dijiste tenías algunos indicios, o sea, te pregunto, igual hoy ya pasó el tiempo, pero ¿intuías que era posible que sea lo que finalmente fue? Y como que había muchas cosas porque primero era clase 76 y bueno, la verdad eso es como que bastante me movilizaba, que todo le había pasado a mi generación. Que había muchos nietos que aparecían, iban de mi generación, que los habían criado algún policía o de la fuerza. Entonces, mi mamá había estado 10 años haciendo un tratamiento para quedar embarazada y no podía, y como que eran cositas que a mí no me cerraban. Claro. Con mi hermano más chico, que es hijo de mi mamá, biológico, me llevo 9 meses. También, como que éramos muy seguidos. Demasiado justo, sí. Claro, demasiado justo, no daban casi los números. Y bueno, entonces, esas cositas, y cuando me entero que mi mamá de crianza no era mi mamá, bueno, ahí es como que ese mismo momento que me lo cuentan, dije, bueno, puedo ser hija de desaparecidos. Al toque. La verdad que enseguida, ahí ni lo dudé, sí. Y lo dudé ¿tenés relación con la familia, digamos, de tus padres biológicos? Sí. Tengo relación, la verdad que, bueno, buenísima. Viste, cuando los conocí y es como que los hubiese conocido toda la vida, porque la verdad que hay una conexión terrible. Sí, tengo relación continuamente con ellos. Valeria, esta es la pregunta, ¿no? A esos 300 aproximadamente nietos y nietas que todavía no se acercaron a abuelas, que por ahí tienen algo que no les cierra, alguna duda, alguna cosita, y que probablemente también tienen hijos, hijas que están heredando esa duda de la que hablábamos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les podés decir? Y yo les diría, bueno, que se acerquen, que traten de resolverlo, que si a veces piensan que es muy difícil o se sienten culpables, porque a mí me pasaba que yo me sentía muy culpable de acercarme, porque la verdad que me habían criado con mucho amor y me sentía culpable de que la estaba traicionando mi mamá. Pero la verdad que nada, no tenés que sentir culpable, tenés que dar ese paso, acercarte, saber, porque aparte yo ya sentía que no era más tanto por mí, también era por mis hijas, ellas tenían que saber si había una familia. Y bueno, y después se ve con todo, después lo vas armando, vas viendo. Yo tuve la suerte de que la familia que encontré, que tenía más que amor para darme y bueno, estoy súper agradecida. La verdad que nada, lo hubiera hecho en el principio, no hubiese dejado pasar ese año que estuve dando vueltas pensando, yendo al psicólogo, bueno, nada, lo hubiese hecho en el momento, no hubiese esperado tanto. El derecho a saber quién sos es fundamental, como recién acabas de decir y nos das una lección. Después uno decide lo que hace, lo que quiere hacer, cómo reescribir su propia historia, pero bueno, si no hubiera sido... Y ese año, nada, o sea, evidentemente fue el año que necesitaste, ¿no?
para poder dar ese paso. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Fue un placer enorme y posta, te digo que nos enseñás, ¿sí? Con tu experiencia, con eso. Viviendo tu vida para nosotros es inspirador y calculo que para todos los chicos y chicas que están viendo también. Te dejamos un gran abrazo y besos a tu familia. Muchas gracias. Un beso Gracias, grande. Valeria. Chao, chao, Valeria. Bueno, Movilizante, fascinante, muy movilizante. Tremendo. Todo empieza a cobrar sentido, ¿viste? Sí, todo. tal cual. No me tal preguntes cual. qué. Todo empieza a cobrar sentido. Y, Pero- también estas clases que tuvimos. Y también estas clases, bueno, realmente muy contenta de haber hecho este recorrido de 5 clases. Y Buenísimo. bueno, Espero que haya... acá estamos. Acá estamos y acá seguiremos. Espero que haya quedado seguramente porque estuviste tremenda las 5 clases, Gracias. muy empática, con mucha transferencia. Ahora que me relajé, Ahora que te relajaste, se nos vienen las termina. vacaciones. Es la historia de por qué somos todos en el fondo grandes perdedores. No te olvides. Nos vamos al recreo y se viene Alejandro, clase de geografía. Seguimos educando, cambiamos de materia, está con nosotros Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Darío? ¿Bien? ¿Seguís siendo profe de geografía o nos traes otra materia? No, seguimos con geografía. Porque por ahí, viste, siguen los docentes, pero Cambian. ¿viste alguna otra materia alguna vez? No, soy profesor de geografía. De historia también, pero doy geografía. Pero sos de historia también. Soy de las dos cosas, pero trabajo en horas de geografía, sí. Perfecto. ¿Sabes que hoy es el día del camarógrafo? Bueno, Mirá qué dato. Así que un gran abrazo al momento para Chino, saludarlos. un gran abrazo a Agustín ahí, grosos, saludo a ambos. que nos cuidan tanto. Vos no te das cuenta, pero... No, es una parte importante. Viste que me dijeron que te escriben mucho diciendo, wow, qué lindo que es el profesor de geografía. Me tiraron esa data. No es porque vos seas lindo, sino porque por ellos... cómo lo captan, claro. La magia de la televisión. La magia, totalmente. Bueno, nos metemos con el tema, seguimos con ciudades. Seguimos con ciudades, pero en el día de hoy vamos a trabajar la relación de las ciudades con la industria particularmente. ¿Sí? Perfecto. Que es una relación que va a empezar a ser más de la modernidad, digamos, porque en algún momento ya lo planteamos, ¿no? Las ciudades tal vez están más vinculadas originalmente a los flujos comerciales y el encuentro de caravanas de distinto origen, pero la relación que a nosotros nos interesa es más en la modernidad, después de la revolución industrial, cuando empieza a quedar más vinculada a la ciudad, su crecimiento demográfico y también la multiplicación de ciudades a esta actividad puntual. A la industria. A la industria. Claro, porque en la antigüedad eran más, como decís vos, cruces, ¿no? De caravanas, me encantó. ¿Sabes qué me hiciste acordar a Star Wars? Que en realidad es en el futuro. Claro. Pero fíjate cómo el futuro recupera algo del pasado, que es que las ciudades eran los puntos de encuentro. ¿no? Sí, bueno, pero ahí también está jugando con tiempos que no son como muy históricos, reales, ¿no? Y permite esas licencias. Total. Bueno, entonces hablamos de las industrias que, a ver, tratemos de entender de qué hablamos cuando hablamos de industria, qué tipo de actividad es. Bien, en principio podemos recalcar, en función de lo que hemos trabajado en el programa pasado, que esta actividad va a ir permitiendo que aparezca un fenómeno que es el de la urbanización. Sí, habíamos hablado de urbanización, al crecimiento de la población que se concentra en ciudades en detrimento de la población rural. Y habíamos dicho que ese fenómeno va a comenzar en América del Norte y en Europa Atlántica, puntualmente en Europa Atlántica, y se traslada en América del Norte, hacia mediados y fines del siglo XIX. Claro. Y dijimos, también va a replicarse o a aparecer en América Latina, en África y en Asia, pero eso recién ocurre para 1930, cuando las condiciones económicas, políticas y sociales también van llevando hacia una industrialización. Y cuando hablamos de ciudad, de industria, que me preguntabas, bueno, estamos hablando justamente de las actividades secundarias, ¿no es cierto? Que son estas que toman las materias primas que generan las actividades primarias y las transforman con distinto nivel de complejidad en manufacturas o bienes elaborados. Perfecto. Y hay maneras de clasificar a las industrias, sí, ¿no? Tenemos distintos modos de clasificar a las industrias que vamos a ir viendo en el transcurso de hoy.
En principio acá podemos abordar dos con las láminas que tenemos en el pizarrón, ¿sí? De acuerdo a el tipo de bienes que genere. Me mataste. Industria. Hay 3 láminas, pero hay 2 maneras de... Bueno, esta lámina viene para otro tema. Okay. Después van a haber otras formas de clasificación y más láminas. Pero eso... Igual está bueno pedagógicamente para que entendamos cómo acá Alejandro, en su obsesión pedagógica, también muestra que hay distintas maneras de clasificación. Porque uno dice, clasifícame las industrias. No, ¿de acuerdo a cuál criterio? Y criterios hay un montón. Claro. ¿no? Acá hay 2 distintos, según el tipo de bienes que genera y según el tipo de trabajo que implican. Empezamos por el primero, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo al tipo de bienes que generen, podemos hablar de bienes de consumo, ¿sí? De industrias de base o industrias de bienes de equipo. Las industrias de base son aquellas que procesan gran cantidad de materia prima, ¿sí? Y generan bienes semi-elaborados. ¿Qué quiere decir? Que luego van a ser tomadas por otras industrias para generar nuevas transformaciones. Perfecto. ¿Sí? Podríamos mencionar, por ejemplo, a la industria siderúrgica en este caso. Claro. ¿Sí? Claro. Entre las industrias de bienes de equipo, ¿sí? Que son las que generan equipo productivo, ¿sí? Vamos a tener aquellas que justamente toman los productos semi-elaborados, ¿sí? Y los someten a una nueva transformación, que podría ser la metalúrgica. Y entre las de bienes de consumo encontramos aquellas que generan bienes que son puestos directamente al mercado consumidor del público común, ¿no es cierto? Por ejemplo, los electrodomésticos, la industria textil o la alimenticia. Pero ponele, empieza acá, sí, acá y termina acá. Claro, el circuito sería ese, exactamente. Sería por eso yo arranqué desde esta, pasé a esta y, como vos dijiste... ¿Y por qué no pusiste esta acá y esta acá? Porque el diagrama vino de un modo y se transformó en ese otro. Perfecto. Podía ser también. Chau la obsesión pedagógica. Se terminó. Bueno, ¿y acá? Bueno, acá de acuerdo al trabajo que impliquen, sí, hablamos de industrias livianas, medianas y pesadas, que es una clasificación similar, ¿sí? Sí. Vamos a decir que las industrias livianas son las que generan los bienes de consumo, ¿sí? Claro. Que son las que generan bienes que son puestos a disposición del público consumidor directamente. Las industrias pesadas, por el contrario, son estas otras que acá decíamos como industrias de base, procesan mucha cantidad de materia prima, pero lo que se obtienen son productos semi-elaborados que para llegar a nosotros van a tener que atravesar otras tantas instancias de transformación. ¿Pero de dónde viene liviano, mediano y pesado en relación al tipo de trabajo? Con la complejidad de las etapas, no tanto con el volumen o peso de la materia prima implicada, eso puede prestarse a confusión, sino con la complejidad del trabajo y la inversión que requieren esas distintas tareas de transformación, ¿no? Las industrias livianas, podemos pensar un molino harinero, no van a requerir tanta inversión como un alto horno de fundición. No es que el trabajador la pasa más tranca, es liviano. No, afortunadamente no reposa en eso lo liviano o lo pesado, sino en la complejidad de las inversiones necesarias para ese trabajo. Perfecto. Bueno, esas serían en principio, 2 primeras formas de clasificación que vamos a abordar hoy, ¿sí? Decíamos las pesadas, que procesan una gran cantidad de materia prima, pero generan bienes semi-elaborados, y las medianas, que toman esos bienes semi-elaborados para generar esos bienes de consumo o equipo de trabajo. Perfecto. Y tenemos esta tercera lámina. Ficha, que no es una forma de clasificar a la industria. No. Como bien dice el título, son los factores que influyen en la localización de las industrias, porque está distribuida por todo el país. Claro, vamos a ver ahora un mapa más adelante que nos va a mostrar justamente su localización, pero en principio, en Argentina, como en cualquier país del mundo, hay algunos factores que ordenan la distribución o la localización de las industrias, ¿sí? Entre ellos podríamos decir, en primer lugar, la cercanía a las materias primas. Claro. ¿Sí? Esto va a ser importante, por ejemplo, en el caso de las agroindustrias, ¿sí? Que son industrias que se van a encargar de procesar materias primas agropecuarias y por cuestiones de conservación o para minimizar directamente costos de transporte, se instalan en las cercanías de las zonas de producción. ¿Sí? Tenemos la cercanía de las ciudades por 2 distintos motivos, porque en principio van a actuar como una zona donde encontrar mano de obra para ejecutar esas tareas productivas, pero también porque son el punto de consumo hacia el cual se va a apuntar, a la redundancia. Cercanía a vías de comunicación, esto ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Vamos a ver en la clase de hoy la evolución de la industria en el transcurso del tiempo. Tal vez en el pasado dependía del transporte fluvial, luego del ferrocarril y hoy por hoy más del camión.
Con lo cual estar cerca de una autopista es prácticamente clave. fundamental. La cercanía con otras industrias complementarias, si pensamos en estas clasificaciones que mencionábamos, bueno, si estoy en una industria de bienes de consumo, pero necesito de bienes intermedios, necesito también de una cercanía a este otro establecimiento, ¿no es cierto? Disponibilidad de fuentes de energía, ¿sí? De acuerdo a el tipo de energía que cada industria necesite. Esto tal vez era un factor muy condicionante en el pasado, si nos remitimos a los orígenes de la revolución industrial, por supuesto, ¿no? Pero claro, hoy de algún modo está más resuelto porque en algunas formas de energía se ha logrado una cobertura muy amplia, pero de todos modos es un condicionante. Las políticas de promoción industrial que intentaron o promovieron la industrialización en regiones que no la tenían. Tierra del Fuego, por Exactamente, Tierra del Fuego, La Rioja, San Luis, algunas de ellas. La formación de parques industriales que se dan en estas áreas que reúnen servicios óptimos como para la instalación de industrias, generalmente impulsados por la iniciativa provincial y municipal sobre todo, y la vigencia de legislación sobre impacto ambiental que también puede afortunadamente ir ordenando la distribución de las industrias. Bien, vamos a ver en este primer video, Ale, entonces, cuáles son las principales ramas de la actividad industrial. La actividad industrial se compone de dos variantes: el tipo de producto que elaboran y el tamaño del establecimiento. Así, para el tipo de producto, según los censos económicos, se puede dividir a las industrias en 9 grupos: alimentos, bebidas y tabaco, textiles en general, madera y sus productos, papel y sus productos, plásticos y caucho, productos minerales no metálicos, productos metálicos básicos, máquinas eléctricas, sustancias químicas y otras industrias. Bien, Ale, acá está un poco el mapa, ¿no? Donde recién nos contabas dónde están localizadas las industrias en función de todos esos rasgos y vemos que están como desplegadas un poco por todo el país. Sí, exactamente, están en todo el país. Tal vez hay áreas en donde sea mayor concentración, pero básicamente hay en todas las provincias. Perfecto. Y nos trajiste otro cuadro que tiene que ver con los diferentes... agrupar a las industrias a partir de la actividad, ¿no? Claro, tiene que ver con lo que veíamos recién en el video, ¿sí? Y encontramos estos distintos grupos que tenemos acá. Por un lado, alimentos, bebidas y tabaco, ¿sí? Que sería una industria liviana, textiles, ¿sí? Que sería también parte del liviano, maderas y derivados, papel y derivados, plásticos y caucho con aplicaciones muy distintas, ¿sí? Productos minerales no metálicos, productos metálicos básicos, ¿sí? Máquinas eléctricas y sustancias químicas, que serían los grandes grupos que podemos identificar. Perfecto. Y después, seguimos con las clasificaciones. Seguimos con las clasificaciones para ordenar. Otra tiene que ver con el tipo de gestión de una industria. Claro, quienes llevan a cabo la tarea industrial, exactamente. Perfecto. Para meternos en ese tema, vamos a ver un momento clave de la industria en este video. Entre 1951 y 1952, para promover la fabricación de aeronaves y automóviles, se creó en Córdoba la llamada Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. En la época de mayor apogeo, que se extendió hasta 1955, el IAME fabricó aviones, automóviles, tractores, motocicletas, lanchas y armamento. La industria automotriz avanza y también todas las industrias vinculadas a esos nuevos artículos electrodomésticos en general que se consumían en los años 50, ¿no? Diríamos las radios, la industria electrónica comienza lentamente a desarrollarse en esos años y adquieren volúmenes bastante apreciables. Es de todas maneras una industria todavía centrada en el mercado interno y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos relativamente altos y porque no podía entonces conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario. Como parte de la política de sustitución de importaciones, en 1947 se aprobó por ley nacional
el plan siderúrgico argentino que había elaborado el general Sabio, más conocido como Plan Sabio. Se crea Somisa, ya se había creado antes Altos Hornos Zapla, ¿sí? Yendo desde la rabio, yendo desde el mineral hasta el laminado del acero, en lo que es aceros especiales, y después se crea Somisa, ¿sí? Que también pasa a ser la principal empresa de acero de Argentina. Lo importante es eso, que es una política de Estado. Se empezó con la Dirección de Fabricaciones Militares en el año 30, con un gobierno militar. Se siguió con la Dirección de Fabricaciones Militares en el año 42 y se continuó en la primera presidencia de Perón con la política siderúrgica. En el año 42 es presentado el proyecto en la Unión Siderúrgica Nacional y sigue desarrollándose después de los años, después de que muere mi padre. Bien, clarísimo un poco, digamos, esto nuevo que nos trae el video, que tiene que ver con algo que vimos en algunas otras clases, que ya es la historia de la industria, cuando empieza a desarrollarse. Claro, en el video podíamos ver una etapa clave de la industria, que es la de los años 40 y 50, pero antes de entrar en esa etapa, tal vez deberíamos repensar, como decías vos, los orígenes de la industria en Argentina, ¿no es cierto? Claro. Eso nos obliga a trasladarnos al modelo agroexportador, que es ese intervalo, ese periodo que reconocemos en retrospectiva, ¿no es cierto?, que se da de 1880 a 1930, y en el que, si bien la dinámica económica política estaba vinculada a las actividades agropecuarias, va a haber también un crecimiento de las primeras industrias. Que básicamente podemos decir talleres, ¿sí? Ligadas al desarrollo agropecuario. Exacto, claro. Subsidiarias de ese desarrollo agropecuario, también de la vida urbana y los hábitos de consumo modernos, ¿no es cierto?, que empezaban a masificarse, pero al mismo tiempo aparecen también grandes establecimientos, ahí sí más estrictamente ligados al modelo agroexportador, como los molinos, los frigoríficos o las curtiembres. Perfecto. Sí. Estos serían como las primeras industrias que surgen durante el modelo agroexportador y durante la Primera Guerra Mundial hay un giro, ¿no? Claro, dentro de ese mismo periodo, porque no salimos todavía del modelo agroexportador, decíamos hasta el 30, un intervalo que es el del 14 al 18, va a permitir un cierto florecimiento o una cierta expansión de esa industria, ¿sí? Una primera industria sustitutiva, si se quiere, porque estando las economías más importantes del mundo abocadas a la guerra, a la Gran Guerra por entonces, claro, va a haber un contexto favorable a generar bienes que hasta entonces se importaban. Perfecto. Durante los años 20 empiezan a llegar algunas firmas a la Argentina. Firmas como General Motors, Ford, Palmolive, ¿sí? De distintos rubros, digamos, automotriz, química, ¿no es cierto?, farmacéutica. Y esto nos va a hablar de un cambio en la economía local y de la industria particularmente, que es la llegada de inversiones extranjeras. Hoy es todo un indicador como de posicionamiento económico, pero bueno, en aquella época en ese momento ya ocurría. Perfecto. Y podemos decir que entonces ahí sí va dándose como un viraje hacia ese otro modelo, ¿no? Claro. Esa famosa confrontación, entre comillas, o teoría del empate, ¿no? Entre el modelo agroexportador y el de sustitución de importaciones, que empieza a instalarse en esa época, final de los 30. Van conviviendo. En una transición, podemos decir. En los años 20 todavía estamos dentro del modelo exportador. El quiebre va a ser a partir de la crisis del 29, la crisis del 30, ¿no es cierto? Pero esa salida del modelo exportador también va a ser gradual, ¿no? No es algo tan repentino. Entonces, esa convivencia o esa transición se va a dilatar un poco más allá de los años 30. Pero bueno, sí es cierto que a partir del 30 entramos en lo que sería el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es lo que veamos en el video de recién. Claro. ¿Sí? Un modelo que se va a extender del año 1930 hasta 1976
y dentro del cual la dinámica fue justamente similar a la que mencionábamos para el contexto de la Primera Guerra, ¿no? Sin poder sostener las exportaciones, al estar las principales economías del mundo en crisis, tampoco podíamos sostener importaciones, ¿sí? Y eso es lo que permite un florecimiento o un crecimiento de la actividad industrial para cubrir de bienes de consumo o de bienes semielaborados y productos de distinta complejidad. ¿Qué significa que las inversiones se reorientan hacia las actividades secundarias? Bien, vamos a ir viendo que como una alternativa para resolver transitoriamente una crisis de la que en principio nadie sabía cuánto iba a durar o cuán profunda iba a ser, muchos de los capitales locales vinculados hasta entonces al agro principalmente, se van a ir orientando a las tareas secundarias, ¿sí? Pero algo que en principio evalúan como transitorio o pasajero, después se termina consolidando y forma parte de este periodo que es la ICI, ¿no es cierto? Decíamos la ICI del 30 al 76, y que podemos dividir en dos grandes periodos. Y vamos a hablar de... O sea, al interior de la ICI hay dos periodos. Hay subperiodos, exactamente. La ICI 1 se extendería del 30 hasta el 55, ¿sí? Y la ICI 2 comenzaría en el año 58. Tenemos una transición de unos 3 años no del todo favorables, ¿sí? Bueno, ni a la democracia ni a la industria. Y se extiende Sí, del lo 50... vimos en clase de historia. Perfecto. Justo estábamos con Carla. ese tema y que con Carla, y que obviamente en el 58 con el gobierno de Frondizi, con lo que se acuñó como desarrollismo, hay como un retorno a... Allá vamos, sí. Del 58 hasta el 76. ¿Sí? Pero si volvemos sobre el primer periodo, el del 30 al 55, a su vez podemos identificar una primera fase, que sería del 30 al 43, de una industria espontánea, que es esta que se da en la medida en que los capitales se reorientan hacia la industrialización. Van a aparecer principalmente industrias livianas, alimentos y textiles, y a partir del 43, con la tarea de Perón, en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Con la planificación del Estado. Exactamente. Y el gobierno peronista posterior empieza a advertirse un segundo subperíodo, si se quiere, dentro de esta ICI 1, que sería de una ICI planificada, ¿sí? a partir de la iniciativa estatal. Entonces aparecen empresas estatales como Somisa de repente, ¿sí? O el Estado toma un rol claro en la economía, participando como un intermediario y moderador de las partes que la conforman. Buenísimo. Eso nos lleva entonces a la pregunta anterior y a este nuevo cuadro de clasificación que tiene que ver con el tipo de gestión que también nos permite los diferentes modos de gestión clasificar a las industrias. Claro, en el video veíamos a IAME, ¿no es cierto? Y eso nos ubicaría en empresas que son de tipo estatal, ¿sí? Pero si contemplamos como variable o criterio la gestión, los otros tipos de empresas pueden ser las privadas o las mixtas. Claro. ¿Sí? ¿Qué sería mixta? Mixta sería de composición o donde la participación en las decisiones y el capital corresponde tanto a la iniciativa estatal como a la iniciativa privada. Bien. Pero bueno, ya... Conflicto igual ahí, ¿no? O no, o está claro a veces los porcentajes de cada una. Bueno, depende también del contexto histórico, ¿no? Que eso, y el tipo de Estado que pensemos, ¿no? De repente, a partir del 58 y en esta primera fase de la industrialización que decíamos del 30 al 55, estamos ante un Estado que se dice interventor y que, siguiendo las políticas imperantes a nivel mundial, incluso vinculadas al keynesianismo, entendía que tenía que tener un rol activo exactamente en la economía y negociar con empresarios y trabajadores. Pero el keynesianismo es más como... De empresas mixtas. De empresas mixtas, ¿no? Más allá de tener por ahí o de asumir para sí empresas de gestión estatal, sí había como un vínculo permanente, ¿no? Hay de todo, porque también el Estado va a entender que es la forma de generar empleo, ¿no es cierto? Claro. Crear empresas estatales va a ser también una forma de elevar los niveles de empleo, que es una de las recetas del keynesianismo, pero también van a haber, por supuesto, mucha iniciativa privada y también de iniciativa mixta. Buenísimo. Nos tenemos que ir al recreo. ¿Qué nos falta? Hay otra clasificación que nos falta, ¿no? Tendríamos que trabajar, sí, con la clasificación respecto de, déjame que me fije... Del origen de los capitales. De los capitales, exactamente, que la gestionan. Muy bien. Perfecto. ¿Eso para después del recreo? Para después del recreo. Dale, nos vamos al recreo, pero previo vemos este video para que puedas ayudar a los adultos mayores durante la cuarentena en sus trámites cotidianos.
Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo pagar servicios por Home Banking? Podés pagar las facturas de tus servicios a través de Internet, sin salir de tu casa, haciendo tus pagos más rápidos y seguros, en forma gratuita y en cualquier momento del día. ¿Cómo lo hago? Para acceder al Home Banking por primera vez, debemos gestionar una clave de acceso en el cajero, es decir, una contraseña. Hay bancos que permiten hacerlo a través de una aplicación en el celular o llamando telefónicamente. Una vez creada la contraseña, ingresá a la página web de tu banco. Elegí la opción Home Banking. Ingresá el usuario y tu clave o contraseña. Selecciona la opción Pagos del menú principal y luego la función Pagar. Selecciona el rubro, por ejemplo, luz, agua y gas, y el ente o empresa. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Ingresá el importe de la factura que querés pagar. Figura como total en la factura. Selecciona la cuenta bancaria de donde se descontará el pago que estás realizando. Para finalizar, selecciona Confirmar y realizar el pago. Aparecerá el comprobante. Lo podés descargar o imprimir. La próxima vez que decidas pagar este mismo servicio por Home Banking, ya estará en la agenda de pagos. Los servicios también se pueden pagar sin salir de casa a través de billeteras virtuales para el celular. Paga por Home Banking. Es una opción gratuita, segura y cómoda. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, aquí estamos entonces, cuarto bloque. Seguimos con las clasificaciones de las que estábamos hablando para entender la industria, esta relación tan esencial que hay entre la industria y la ciudad, ¿no? Exactamente, sí. Y en este caso, para avanzar sobre la clasificación en función del origen de los capitales. Exacto. ¿No? Pero previo a eso vamos a ver un video y vamos a seguir viendo cómo se fue desarrollando la historia de la industria en la Argentina. El triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958 puso fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. El proyecto desarrollista llegaba al poder. Era el comienzo de una nueva etapa, la segunda industrialización por sustitución de importaciones. Cuando uno habla del desarrollismo, en realidad está hablando de una política favorable al impulso del sector manufacturero y de algunos sectores claves o estratégicos, básicamente el sector químico, el sector petroquímico, el sector de la industria automotriz, ¿sí? Y el sector en general productor de metales y de maquinarias y de equipos. Esos serían los sectores claves en esta estrategia desarrollista. Y como ellos tenían la idea de que el ahorro argentino era insuficiente, necesitaban que entren capitales extranjeros que podían traer las divisas, pero también el conocimiento técnico y tecnológico para desarrollar y comercializar esas industrias que algunas eran nuevas incluso en el país. Como no hay ningún tipo de restricciones, como no hay ningún tipo de políticas específicas para limitar el ingreso del capital extranjero, sino que precisamente la idea es que venga todo el capital extranjero y todas las empresas que quieran y luego el mercado de algún modo lo va a racionalizar, genera que se instalen una gran cantidad de empresas con mayor capacidad de producción de las que puede absorber el mercado local. No es casual que lo que nos quede es el planteo acerca de cuál es el origen de los capitales en el mundo industrial y que justo hayamos visto un video que nos cuenta esta etapa de la historia argentina
Frondizi presidente, el desarrollo del desarrollismo, y es justamente una disputa por la cuestión de las inversiones extranjeras lo que lleva, entre otras cosas, a la crisis del gobierno de Frondizi. Claro, siguiendo los planteos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se pretendió apuntar a alcanzar un desarrollo económico autónomo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo se entendía que la única forma de alcanzar la modernización en las instalaciones de las industrias era promoviendo la llegada de capitales extranjeros, ¿sí? Cualesquiera fuera su origen y volumen, ¿no es cierto? Pero bueno, esto va a ir modificando evidentemente la composición de la industria local, claro, en contexto de ese desarrollismo que mencionabas. Perfecto. Podemos entonces meternos, o sea, tenemos 3 tipos, ¿no? En la clasificación, claro, tenemos ahí un nuevo cuadro. Respecto de la clasificación de las industrias. Del origen del capital, sí. Los orígenes de los capitales, podríamos distinguir empresas nacionales, ¿sí?, que son aquellas de capitales locales, digamos, las empresas extranjeras, que son aquellas que se forman a partir de las inversiones, como por ejemplo las que se dan en este periodo en industria petroquímica, química, automotriz también, ¿sí?, o las empresas de capitales mixtos, que van a ser cuando estén compuestas por capitales de orígenes diversos, ¿no?, que tal vez en la actualidad es lo que conocemos como transnacionales. Claro, el tema, me imagino, y voy a vos que digo, venís tanto del palo de la geografía como de la historia, esto último que acabas de decir, por ahí esta diferenciación tiene que ver con un momento del mundo donde, digamos, todavía la empresa nacional tiene como, uno puede circunscribir, tiene un arraigo, tiene una entidad. Parece que lo que hubo fue una transformación neta en el mundo de la empresa. Digo, la transnacionalización de la economía terminó como generando un estado diferente, un estado de situación. Por pronto al Estado lo sienta ante un eventual interlocutor que es distinto, ¿no? Ya no es esa empresa local con la que puede haber un diálogo más fluido, sino que es una empresa que en parte se desdibuja en no saber de dónde viene y a qué intereses responde, más allá de lo del capitalismo clásico, básicamente. Pero también tiene que ver con cambios a nivel político, como la aparición de la formación de bloques regionales. Sí, de la globalización. Y la globalización, básicamente, pero claro, además, es un contexto. Además, perdón, la cuestión de la industria, digo, la mayoría, lo que también asistimos en diferentes momentos, pero que la transnacionalización también implicó un proceso de desindustrialización. Sí. Porque una cosa es discutir, como en la época de Frondizi, de dónde viene la plata. De dónde viene la plata, claro, si de adentro o de afuera. Y otra cosa es que ya a nadie le importe invertir un mango para la industria, ¿no? Con todo lo que esto implica. Me parece que ese es el gran cambio de las últimas décadas, ¿no? Sí, se va a dar a partir de los años 70, ¿sí? Si bien, para ordenar un poco la información, después de la experiencia del desarrollismo, la industria va a tener otros episodios importantes, como en el gobierno de Ilia o la tercera presidencia de Perón, ¿sí?, con proyectos que finalmente no se terminaron concretando. El asunto es que en los años 70 en la Argentina va a empezar un proceso totalmente inverso, que vos bien mencionaste, como de desindustrialización y en consonancia con cambios que ocurrían en el mundo, ¿no es cierto? Claro. Ocurre en el 73 la crisis del petróleo, eso va a ser como un barajar y dar de nuevo en las formas de organizar la producción, claro, aparece el posfordismo, pero también aparece el Estado neoliberal. Claro. Entonces tenemos que todos los agentes de la economía reconvierten su posición. La empresa se deslocaliza y el Estado se desentiende de la economía. Totalmente. Vamos a ver en este video qué tipos de industrias encontramos hoy en nuestro país. Aunque en la práctica las industrias se ubican en una serie continua que va desde las muy pequeñas hasta las muy grandes, en general, por su tamaño se las clasifica en 3 grupos. La industria de pequeño y mediano tamaño, conocida como PYME, donde el peso de la mano de obra está balanceada por la aplicación de algún grado de tecnología y capital. Este tipo de empresas fueron muy importantes en el primer momento del crecimiento industrial de nuestro país. Las pymes se ubican dispersas en los núcleos urbanos y se distribuyen en todo el país, si bien en algunos lugares hay una cierta especialidad. La gran industria de origen nacional, si bien ya existía desde antes, fue el sector más importante en el proceso de sustitución de importaciones que se desarrolló entre 1930 y 1970. En ocasiones estas empresas eran de propiedad total o parcial del Estado y dieron lugar a industrias como la refinería de petróleo o la metalurgia pesada.
Esta industria se instaló por lo general en los bordes de las ciudades y se constituyó en un elemento de fuerte atracción para las migraciones en busca de trabajo y la formación de cordones industriales. Dado su tamaño, fueron un motor urbano importante para las ciudades chicas y medianas. La gran industria multinacional moderna está relacionada al mercado internacional y la globalización de la actividad económica que surgió en la década de los 90. Por lo general, su instalación obedece a la existencia de algunas ventajas comparativas que ofrece el país, como la abundancia de recursos naturales y energía, la calificación de la mano de obra o el apoyo que brinda el Estado. Bien, tenemos una nueva clasificación, ¿no, Ale? Una nueva clasificación, exactamente, que tiene que ver con el tamaño de las industrias. ¿Sí? Podemos hablar de pymes, pequeñas y medianas empresas. Sí, nuestros alumnos seguramente están más que acostumbrados a escuchar la palabra pymes, pero por ahí no saben bien qué es. Sí, ¿no? exactamente. Como pasa con muchas de las siglas, ¿no? Pero bueno, es importante saber a quiénes refiere pequeña y mediana empresa, que en nuestro país son una alternativa de empleo realmente muy importante, no es un dato para nada menor. Sí. No es pequeño el número de las pequeñas y medianas empresas. Exactamente, diríamos. ni de la cantidad de trabajadores a los que dan empleo. Muy bien. Total. Grandes industrias, ¿sí? Donde ya la cantidad de empleados es mucho mayor, tal vez también la cantidad de infraestructura y tecnología sea importante y eso va como compensando ambos factores. Y un tercer tipo serían las multinacionales o transnacionales, donde tenemos algo que mencionábamos antes, que es la presencia de capitales diversos y tal vez no tener tan en claro de qué bandera, si se quiere, es esa empresa, ¿no es cierto? Totalmente. Alguna vez leí que hay multinacionales que la cantidad de empleados que tienen en todo el mundo a veces es superior a la cantidad de habitantes que hay en algunos países. Sí, es bastante probable, claro, sí. Lo que implica, y ni hablar en los procesos así más de reificados de transnacionalización, donde ves esas alianzas estratégicas, y ni hablar de uno, digamos, pararse a la mañana y observar todo lo que lo rodea en su casa y darse cuenta que todo lo que está tocando o usando en el fondo remite a una única transnacional que tiene distintas marcas. Claro, sí, bueno, tiene que ver también con la formación de grandes conglomerados de empresas de distintos rubros, con los cuales las empresas también buscan cubrirse de eventuales pérdidas o no márgenes del todo satisfactorios de ganancia. Es una estrategia, ¿no? Que también a partir de los años 70 empieza a manifestarse más claramente. Bien. Pero si miramos en retrospectiva, podemos decir que las pymes tal vez son las industrias que más larga presencia tienen en nuestro país. Podemos pensar de nuevo en esos talleres del modelo agroexportador como pequeñas y medianas industrias, ¿sí? Las grandes empresas van a empezar a formarse ya más bien dentro del periodo de la ICI, ¿sí? Donde veamos la iniciativa estatal, pero también una fuerte iniciativa de capitales locales. Y estas otras, por supuesto, ya vienen más en el contexto de la desindustrialización o los años 70. Bárbaro. Pero incluso antes, podíamos mencionarlas para la segunda etapa de la ICI en la experiencia del desarrollismo. Sí. A partir de los capitales externos. Claro, sí, totalmente. La desindustrialización es más un efecto de la presencia de la transnacionalización, ¿no? En realidad la desindustrialización sería la intención de comprimir el sector industrial, que en nuestro país no es menor, se da en los años 70 y en el contexto de la dictadura militar, que va a entender que también es una forma de restar conflictividad al movimiento obrero, que para entonces dentro de la sociedad era de los que más se proclamaba o se defendía, ¿no es cierto? Hablando de movimiento obrero, tenemos en este cuadro quiénes son los actores sociales que participan, ¿no? De la industria. Exactamente. Los actores sociales, como para darle alguna clase de rostro a quienes materializan este sector, tenemos que hablar de empresarios, trabajadores y el Estado. De los empresarios podemos decir que son los propietarios de los medios de producción, ¿sí? O capitalistas, ¿sí? Puede que a la actualidad entonces ya hayan conformado grupos heterogéneos en distintas actividades y entre distintos países, ¿no? Por eso esa producción deslocalizada que vos mencionás. Los trabajadores, por su parte, van a ser quienes aporten la fuerza de trabajo que tal vez sea más física o más intelectual, depende del tipo de trabajo, el tipo de formación y calificación de cada trabajador. Con un protagonista fundamental acá que es el sindicato, ¿no? Pues los trabajadores
general en las grandes industrias, bueno, en todo, pero, pero digo, en las grandes industrias se presta más. Se presta más, tan organizados a través de lo que es... Claro, en la defensa de sus necesidades e intereses, afortunadamente, ha llevado, y tal vez para ciertos momentos históricos que fueron muy fuertes, afortunadamente, a la formación de sindicatos, ¿no? Perfecto. Pero también tenemos que mencionar que, así como las fábricas se deslocalizaron y los procesos se han dividido y desdibujado en origen, también los trabajadores se han visto afectados en ese contexto por el avance de medidas como las denominadas flexibilización laboral, ¿no? Entonces la empresa va relocalizando sus etapas de producción en función de encontrar mano de obra siempre más barata. Ahí la clave es el Estado, ¿no? Porque exactamente. Y se da esta especie de tríptico que está siempre en movimiento, porque un Estado más afín a los intereses empresariales por ahí va a incidir más en esta política de flexibilización laboral y viceversa. Digo, un Estado más afín a los trabajadores probablemente sea como más restrictivo con la libre acción del mundo empresarial. Tal cual. Por eso decíamos, hay que analizarlo siempre en función de los contextos históricos en los que lo querramos observar, ¿no es cierto? Correcto. Entonces podemos pensar un Estado tal vez interviniendo en la economía mediante la gestión de empresas públicas, interviniendo también mediante la nacionalización de servicios que estaban en manos extranjeras, estatizando otros que estaban en manos privadas, pero también promoviendo políticas de promoción industrial, o bien, bueno, en otros contextos muy distintos, desentendiéndose de la economía y particularmente desindustrializando. Vamos a la pregunta de un alumno. ¿De qué manera deben ser consideradas las fábricas recuperadas dentro del mapa de industrias nacionales? Bueno, qué temazo ¿no? Sí, una gran pregunta. Y lo cierto es que, bueno, ante la avanzada de la apertura económica y las políticas neoliberales, justamente, podemos decir que los trabajadores han instrumentado modalidades totalmente innovadoras, ¿sí?, que directamente los pusieron de plano en la gestión del laburo, de su propio trabajo, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, que tiene una relación directa lo que es este tipo de acción con lo que es el avance del neoliberalismo en algún punto, ¿no? Sí, sería como una reacción, ¿no es cierto?, la de la avanzada de los trabajadores. En nuestro país lo vamos a observar bien puntualmente a partir de mediados de los años 90, ¿sí? Pero sobre todo a partir de la crisis, el estallido político, económico, social, institucional de 2001. ¿Sí? El 2001 ahí empezamos a ver un montón de fábricas recuperadas. Claro, exactamente, que es donde esta iniciativa empieza a verse marcadamente, como también la formación de proyectos autogestionados, ¿sí?, que van a ser las alternativas. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el próximo video. Una fábrica recuperada es un edificio que pertenecía a una empresa, que tenía uno o varios dueños, que tenían muchos o pocos empleados, que utilizaban mucha o poca maquinaria, que se llevaron la maquinaria para venderla, que dejaron a los trabajadores en la calle, que los trabajadores tomaron la fábrica, recuperaron parte de la maquinaria y siguen produciendo utilizando una materia prima específica para venderla en un mercado de consumo determinado. Esta es una fábrica textil recuperada. Este es Gastón, uno de sus trabajadores. En el año 2000, los dueños de esta empresa declararon la quiebra, dejando sin trabajo a más de 200 operarios. Sin trabajo y sin opción, los ex empleados deciden tomar la fábrica y luego de un largo proceso legal forman una cooperativa de trabajo tomando el control de la fábrica, haciéndola funcionar y manteniendo sus ingresos. Hacemos ropa para chicos de 4 a 16 años, todo, desde lo que fuese textil, todo. La solidaridad, la cooperación y el reparto igualitario de las ganancias son los elementos con que los obreros le dan vida a esta fábrica. Una fábrica recuperada es la respuesta popular a una necesidad tan básica como la de mantener el puesto de trabajo y la dignidad. El fenómeno de la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores se produjo en todo el país.
Se calcula que hoy existen unas 180 fábricas recuperadas que dan empleo a cerca de 13.000 personas. A diferencia de Gastón, que trabaja en una fábrica recuperada, Omar trabaja en una empresa autogestionada. Una fábrica autogestionada es un edificio que pertenece a una empresa cuyos dueños son los trabajadores, que utilizan maquinaria para fabricar productos a partir de determinada materia prima y venderlos en un mercado de consumo determinado. Se pidió un subsidio al Estado y bueno, se incorporó más gente. Hoy en día somos 20 personas trabajando acá. Si bien una fábrica autogestionada no surge del mismo espacio que una recuperada, el motivo de su origen y el formato de cooperativa que adquiere son idénticos. Es otra respuesta a la necesidad de salir de la crisis y procurarse un trabajo. Fábricas recuperadas y autogestionadas. Sí, es importante tener en cuenta que son fenómenos o modalidades diferentes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fábricas recuperadas, hablamos de una relación laboral preexistente, ¿sí? Y una fábrica que tal vez fue a la quiebra a partir de un endeudamiento fraudulento o donde tal vez los dueños decidieron no continuar con la actividad, pero de manera sorpresiva. Entonces, son los trabajadores los que deciden ocupar el establecimiento y las instalaciones para evitar el vaciamiento y garantizarse la continuidad de su fuente laboral. Por eso el nombre fábrica recuperada pasa a manos de los trabajadores, lo cual encierra y encerró un problema legal bastante complejo que ahora vamos a ir mencionando. Y cuando hablamos de proyectos autogestionados o fábricas autogestionadas, por el contrario, nos referimos a el resultado de la iniciativa de distintos trabajadores, ¿sí? Que deciden dar impulso a una fábrica, aunque en la mayoría de los casos es con capitales limitados, ¿no? Claro. La falta de acceso a financiamiento, tal vez sus propios ahorros, y esto seguramente los comprime o los limita en sus posibilidades de inversión en infraestructura, y si los limita en infraestructura también los limita en productividad, en producción. ¿Algún ejemplo? Bien, un ejemplo muy simbólico es el de Cerámica Sanón, ¿sí? En la provincia de Neuquén, que en el año 2001 tuvo la novedad, o sus trabajadores más bien tuvieron la novedad de recibir telegramas de despido, ¿no es cierto? Pero bueno, lo llevó justamente a ocupar las instalaciones y al año siguiente, en 2002, conseguir que la planta vuelva a estar en funcionamiento. También con el asesoramiento de universidades como la del Comahue y la de Buenos Aires, este grupo de trabajadores que se organizó como cooperativa logró ir resolviendo la situación legal, ¿no es cierto? Esto de estar ocupando un establecimiento y manejando maquinaria de la que técnicamente no son propietarios, pero bueno, ante el abandono empresario, ¿cierto? Y tiempo después fueron autorizados a funcionar y manejar la planta como cooperativa. Esto en 2006. En 2009 fue finalmente cuando la provincia de Neuquén decidió expropiar la fábrica y entregarla al manejo obrero. Así que es un caso bien simbólico para la Argentina y para el mundo respecto de la iniciativa obrera. ¿Es lo mismo hablar de empresas autogestionadas? Bien, las empresas autogestionadas, por eso partíamos de la diferenciación entre unas y otras, van a ser proyectos que nazcan del trabajo mancomunado de distintos trabajadores, donde no hay una relación laboral preexistente, sino que dan origen a un proyecto en el que la iniciativa básicamente es a pulmón, podríamos decir. Está perfecto. Un cambio importante, déjame que mencione, es el que se produjo a nivel nacional en materia legal, ¿sí? Cuando se modificó la ley 24.512 de concursos y quiebras, y eso permitió como blanquear la participación de los trabajadores en el desarrollo de esos procesos, como también blanquear la organización que debían adoptar esos proyectos, que es el de cooperativa, la forma de cooperativa. Bueno, se nos terminó la clase y se nos terminó, se vienen las vacaciones de invierno, se nos terminó todo este trayecto. Podemos hacer como no sé si un repaso, pero como puntear, si querés, los diferentes temas que hemos visto. Sí, hemos estado trabajando temáticas muy diversas que afortunadamente nos permitieron recorrer de manera virtual
cuando no podemos viajar, por regiones muy distintas y a partir de actividades económicas que nos permitieron o nos invitaban a analizar distintas configuraciones territoriales, ¿no? Entonces, hemos estado en el sur de la provincia de Buenos Aires analizando cuestiones vinculadas a la conservación de ambientes muy particulares, como también a su aprovechamiento económico. También en la provincia de Buenos Aires recorrimos la costa, estuvimos en Mar Chiquita. Más al sur, en Patagonia, estuvimos por el parque de Monte León, ¿sí? Nos adentramos en la meseta patagónica para analizar la cría de ganado caprino, ¿sí? Y cómo viven quienes dependen de esa actividad. Pasamos a temas más generales, como analizar la huella de carbono, el calentamiento global, ¿sí? Bueno, hemos visto muchos temas también. Analizamos la economía de Cuyo en función de la vitivinicultura, ¿sí? La ganadería caprina volvía a aparecer ahí. Un montón de clases tuvimos. Tuvimos muchas clases, vimos la industria láctea, ¿sí? Donde no sabíamos si era queso o era otro producto, pero era queso. Hablamos de ciudades enfrentadas o ciudades amigables como Resistencia y Corrientes, ¿sí? ¿Te acordás la entrevista que hicimos con esta alumna de Mar del Plata? Con la chica de Mar del Plata, exactamente. Sí, una entrevista buenísima. También entrevistamos a Gustavo Sposov, el geógrafo de La Plata, que nos ayudó en esa entrevista con la chica. Y bueno, la idea era justamente repensar nuestro territorio y conocerlo en su diversidad y riqueza. Buenísimo, y entender que la geografía, digamos, es una disciplina en constante movimiento y que hoy es clave para entender el mundo en el que vivimos. Gracias, Alejandro. Nos vamos al recreo y volvemos con el último bloque de Seguimos Educando. Bien, último bloque. Quería saber cómo terminaba este mito de Plutón y Proserpina que empezamos a leer y que, bueno, nos faltaba el cierre. Les recuerdo que todos estos textos, estas lecturas que hacemos permanentemente, las pueden descargar, ahí lo vemos en el Zócalo de allí, leerencasa.seguimoseducando.gov.ar. Vamos entonces con esta segunda parte. Estamos leyendo un mito extraído de las Metamorfosis de Ovidio y habíamos leído hasta ahora lo siguiente, que Venus Afrodita, le pide a su hijo Cupido que fleche a Plutón para que se enamore de Proserpina, hija de Ceres. Así lo hizo y así lo hizo. Plutón raptó entonces a Proserpina. Mientras ella juntaba lirios y violetas, quiso llevarla a través de un estanque que pertenecía a la ninfa Cíane. Cíane se interpuso, pero en vano. Plutón igualmente logró pasar y Cíane, llorando por Proserpina, se disolvió en el estanque. El grito de Proserpina fue oído por su madre, que se hallaba muy lejos de aquel bonito prado. Es un poder extraordinario ese de percibir el grito de auxilio proferido por los hijos, por más lejos que ellos se encuentren. Poder de madres, sean estas diosas o mortales. Enseguida Ceres se lanzó a la búsqueda más ansiosa, más desesperada que se recuerde. La buscó por todos los mares, por todas las tierras, sin descanso. Cuando llegó la oscura noche, Ceres encendió 2 troncos de pinos y, llevando uno en cada mano como antorchas, buscó a su hija. Y cuando el día echó a las estrellas, Ceres fue tras su hija con la luz del sol. Y cuando éste ocultó su carro de fuego, Ceres siguió buscando, sin descanso. Es imposible nombrar todos los océanos, todas las tierras que recorrió para encontrar a su hija. El mundo entero era angosto para su búsqueda, hasta que arribó al estanque donde vivía Cíane. La ninfa la vio llegar y enseguida quiso contarle hacia dónde, con quién había partido Proserpina. Pero Cíane ya no tenía ni boca ni lengua para hablar con palabras. Entonces buscó los signos que le permitieran dirigirse a Ceres y agitó en su superficie un cinto que por azar Proserpina había perdido justo allí, sobre las mansas olas. Al verlo, Ceres comprendió que su hija había sido arrebatada de su lado por la fuerza. Aquel cinto le bastó a Ceres para imaginar la violencia de un rapto, y con la misma violencia se golpeó el pecho con las palmas de las manos y derramó lágrimas abundantes. Llena de rabia, culpó a todos los países,
pues nada ni nadie había impedido el rapto, y declaró que ningún lugar del mundo merecía el regalo del grano que ella les había hecho en otros tiempos. Y Sicilia aún menos que el resto de las tierras, porque allí ella había encontrado la señal de la pérdida. Y rompió con furia el arado con el que se abre la tierra, y dio muerte al campesino y a su buey que juntos perseveran en los surcos. Pero no era suficiente, y con voz quebrada por la ira, anunció: que esta tierra sea mala para las semillas, y que en ella se pudran las simientes, que las tierras fértiles se vuelvan baldías, que los granos se malogren, no bien asomen las primeras hojas, que los queme el calor extremo, que los destruya la excesiva lluvia, el viento, las constelaciones, que los ávaros pájaros devoren hasta la última semilla desparramada, y si pese a todo alguna planta de trigo llegara a nacer, que se ahogue entre malezas. Eso dijo Ceres, y su voz volvió la tierra seca, muerta, estéril. Entonces una ninfa, Aretusa, asomó su cabeza entre las olas del estanque y se dirigió a la diosa con palabras dulces. Oh madre de la Virgen buscada a lo largo del globo, oh madre de los frutos que nutren, deja que estos tremendos trabajos lleguen a su fin. No aumentes la violencia de tu rabia contra la tierra. Ella te es devota y no merece que la culpes, pues solo la fuerza obligó a la tierra a abrirse a este crimen. Y Alfeyán le contó a Ceres el secreto que nadie le había dicho aún. Sucedió que mientras me deslizaba por debajo del mundo, vi a Proserpina en las tierras infernales donde se encuentra la laguna Estigia. Su semblante mostraba ansiedad y dolor, y sin embargo ella reinaba allí, en el reino de las tinieblas, como consorte del rey del infierno. Ceres quedó inmóvil. Las palabras que acababa de escuchar la habían atravesado, como el rayo que se hunde hasta la raíz del árbol en un solo y rápido golpe. Veremos mañana cómo termina este relato tremendo de Plutón y Proserpina. Esto fue Seguimos Educando.